Muy buenas, bienvenido a este nuevo vídeo de YouTube y en este vídeo os quiero hablar sobre el por qué sumar más horas de Jiu-Jitsu puede ser que sea lo que te está frenando, y esto al final va principalmente enfocado a esos luchadores que llevan tiempo arrastrando molestias a nivel general o que están pasando incluso por una lesión aguda y que piensan que al final la única solución es sumar más horas en el tatami para que tu cuerpo se vaya adaptando y esa recuperación se acabe dando, que ya os digo que no es así. Entonces básicamente explicaros el por qué en muchos casos, en otros no. Al final el jiu-jitsu es el deporte principal y siempre hay que priorizarlo, pero hay muchos casos en los que no es conveniente sumar más horas de jiu-jitsu. Incluso es positivo ir restando sesiones de jiu-jitsu e ir sumando sesiones de fuerza fuera del propio tatami. Antes que nada me presento, mi nombre es Lalo, soy estudiante de fisioterapia y preparador físico, y este último año me he especializado en toda la parte de artes marciales y deportes de combate, tanto en su preparación física para el rendimiento como su recuperación de lesión y su readaptación. Y en concreto me he especializado más en toda la parte de lucha y jiu-jitsu, ya que yo mismo soy practicante actualmente de jiu-jitsu y justamente he tenido que pasar por una lesión lumbar que me ha dejado fuera del tatami durante 6 meses. Entonces sé muy bien esa frustración y ese proceso por el que hay que pasar, tanto si estás pasando fuera del tatami como si estás dentro de él, pero notas que tu cuerpo no está al 100% y te está dando ya avisos de que hay algo que está yendo mal y que es posible esa lesión. Entonces en este vídeo básicamente lo que quiero es haceros ver esa importancia del trabajo fuera del tatami y que entendáis el por qué no, cuándo y por qué no sumar más sesiones de entrenamiento dentro del tatami y cuándo sí, y luego la importancia que tiene esa preparación física y cómo empezar a implementarla en tu día a día. Entonces el primer problema por el que quiero hablar de este vídeo es porque he visto que muchos luchadores tienen esa creencia de que al final más horas de tatami es la solución, y entiendo perfectamente ese punto porque al final el jiu-jitsu es un deporte que requiere mucho tiempo, mucha técnica, muchas horas para poder progresar, y al final es normal pues que pienses que si reduces esas horas en el tatami tu progreso va a ser más lento. Pero aquí hay algo que te quiero comentar y que yo mismo he vivido y que a otros luchadores a los que he acompañado también lo han visto, es que en el momento que reducimos ese volumen de entrenamiento de tu propio deporte y empiezas a tener una preparación física fuera, incluso a simplemente a darle algo de descanso a tu cuerpo y reducir esa intensidad y ese volumen de entrenamiento, nos hemos dado cuenta de que las mejoras dentro del deporte son muy significativas, y que algo que no nos damos cuenta y que yo en ese sentido sí que he podido ver y está más que visto, tal y como están avanzando las cosas hoy en día en las artes marciales, es que hay un sobreentrenamiento muy claro en todos los deportistas y en todas las artes marciales. Tenemos esa mentalidad de no pain, no gain, de buscar ese sufrimiento, de normalizar el dolor, de a ver quién es el que más entrena, y cada vez el deporte se está profesionalizando más y se está viendo que no es el mejor el que más entrena, sino el que mejor preparación física tiene, el que mejor recuperación tiene y el que más enfocado está en su deporte. Y al final algo que yo he visto, como he dicho con otros luchadores, es que en el momento que le damos ese descanso, llegamos mucho más frescos a los entrenamientos y al final nuestro rendimiento mejora. Y esto al final en el Jiu-Jitsu, si lo extrapolamos, lo considero importantísimo, ya que al final en un deporte que requiere tanta agilidad mental y es el saber adaptarte rápido a cada movimiento, a cada situación, el asimilar bien las técnicas, creo que es fundamental el ir fresco a nivel de sistema nervioso, porque hay algo que os quiero explicar, es que nuestro sistema nervioso al final es el que nos permite hacer todos los movimientos con esa explosividad o hacerlo más lento o más rápido. Y entonces depende mucho lo recuperado que esté nuestro sistema nervioso o lo fresco que esté, que así va a ser nuestro rendimiento. Entonces, si durante la semana acumulamos muchísima fatiga y muchísimos entrenamientos, nuestro sistema nervioso, queramos o no, está mucho más deteriorado, por así decirlo, o no está tan fresco, y nuestro rendimiento al final lo nota. Y en el momento que damos ese descanso óptimo, nos recuperamos bien después de los entrenamientos, le damos los estímulos precisos, ni más ni menos, pero concretos a nuestro deporte. Ahí se empiezan a ver cambios muy grandes, así que eso es importante que empecemos a tenerlo en cuenta.
Bueno, y sobre todo esto es mucho más importante si eres de ese tipo de luchadores, que ya he visto que sois muchos, los que vais acumulando ciertas molestias a nivel general, porque esto al final lo que está significando es que tu cuerpo te está avisando de que hay algo que no estás haciendo bien. Al final, cuando vienen esas molestias a nivel generalizada, es porque se están produciendo ciertas compensaciones por todo tu cuerpo y más tarde o más temprano van a acabar en una lesión aguda o específica. Y no es por meterte miedo, sino simplemente porque te tomes en serio esas molestias, escuches bien a tu cuerpo, porque al final puedes recaer el doble de tiempo, como fue mi caso, por precisamente no escuchar a mi cuerpo, querer sumar más horas de tatami, hacer cosas que no me tocaban en el momento. Entonces, creo que es fundamental. Y si algo quería explicaros aquí es que al final, cuando nosotros tenemos un micro daño o una lesión en concreto, un día te hace daño en un gesto en concreto y lo vas acumulando en el tiempo sin darte cuenta, tu cuerpo lo único que hace es evitarlo. Al final nuestro cuerpo es lo más inteligente que hay y se intenta adaptar y hacer de cualquier forma los movimientos del jiu-jitsu sin que le produzca dolor. ¿Qué pasa? Que si ese microdaño no es recuperado y sigue forzando la máquina, tu cuerpo al final es listo y piensa, ¿cómo hago esta fuga sin hacer este movimiento que sé que me duele? Pues compensa con otra parte del cuerpo, utiliza, sobreutiliza la demás musculatura porque al final por esa compensación, si un músculo hace menos, pues el otro al final hace más. Y entonces ahí es cuando se van produciendo compensaciones y compensaciones. Incluso esto puede afectar a lo que es tu postura y que al final esas compensaciones lo único que acaban es en una lesión aguda, como os digo. Entonces es importante que siempre no normalicemos el dolor, que es algo que veo mucho en estos deportistas, de que nos pensamos que es totalmente normal el entrenar jiu-jitsu con dolor y hasta cierto punto lo es, pero ya cada vez se está viendo mucho más de que no es normal el tener molestias generalizadas ni entrenar con una lesión ni mucho menos. Así que tómate en serio esos avisos que te va dando el cuerpo y empieza a tomarle una solución, a ponerle una solución desde el primer día posible, que ya te digo que no es el reposo, que algo que he visto también en mi recuperación, que es fundamental el darle micromovimientos constantemente al cuerpo. Al final no estamos hechos para estar sentados ni para estar tumbados en un sofá después de una lesión. Nuestro cuerpo al final solamente entiende de estímulos y si hay algo que un movimiento en el que nos hemos pasado y por eso nuestro cuerpo se ha lesionado, lo único que entiende que para recuperarse es que hagamos esos mismos movimientos, pero de una manera mucho más controlada y progresiva. Y ahí es como que tu cuerpo entiende que, vale, este movimiento tengo que volver a hacerlo, voy a reparar este tejido y al final es cuando ahí te vas recuperando. Luego otro problema que quería tocar es algo que tenemos muy presente en el jiu-jitsu y es pensar que cuando tenemos esa molestia o ese dolor, el ir más a jiu-jitsu y el pensar que nuestro cuerpo se va a adaptar porque esas molestias las estemos forzando en el jiu-jitsu y que conforme pase el tiempo se va a ir yendo. Perdón por el viento, pero es que aquí en Cádiz la verdad que pega fuerte. Pero lo que os digo, que al final el jiu-jitsu nos pensamos que la única forma de que adaptarnos de esas lesiones es exponiéndonos más al tatami y como he explicado antes, lo único que estamos haciendo es agravarlo y al final algo que veo mucho y seguramente a ti te haya pasado es estar en ese bucle o en ese ciclo en el que aparece el dolor, reposamos un par de días, pensamos que con eso va a ser suficiente, que yo mismo también lo pensé, reposé y directamente me fui a probar el jiu-jitsu porque pensaba que, bueno, pues había sido una pequeña molestia, que eso se va con el movimiento, que muchas veces es así, pero hay muchas que no. Y luego cuando llegas al entrenamiento empiezas a notarte raro, dices que hay algo que está fallando, luego te vas al gimnasio, como fue mi caso, pruebas un ejercicio que realmente no te tocaba, exige un poco más a tu cuerpo de la cuenta, ¡pum! Y a mí me dio un pinchazo que al final he estado 6 meses sin pisar el tatami. Por eso os digo la importancia de tomaros en serio esas primeras molestias y no pensar, no seáis brutos y no penséis que el sumar más horas de jiu-jitsu es lo que me va a poner fuerte, ni mucho menos, que al final, como he dicho, o no sé si os lo he dicho en este vídeo porque me he equivocado, he grabado todo este vídeo primero sin el audio y ahora lo estoy volviendo a grabar, pero básicamente quería decir que están avanzando mucho lo que son los deportes de combate, las artes marciales,
concreto MMA y Jiu-Jitsu están avanzando muchísimo. Cada vez se están teniendo en cuenta muchas más cosas, más preparación física, más cuidado del cuerpo, porque al final son deportes exigentes y que dependen de nuestra salud y de estar lo más preparado posible para poder rendir. Y al final, si quieres aguantar y practicando el jiu-jitsu durante muchos años, lo primero que te va a hacer falta es un cuerpo que al final acompañe y sea capaz de soportar tantos años de jiu-jitsu, porque al final, como todos sabemos, es un deporte de combate y es exigente. Entonces, lo que quiero haceros ver con este vídeo es la importancia que tiene la preparación física y el dejar de pensar en sumar más entrenamiento de jiu-jitsu. Y por ejemplo, algo que veo muy común es personas que tienen molestias constantes y entrenan 4 o 5 días a la semana jiu-jitsu, pero no hacen nada de fuerza. ¿Qué pasa? Que están ahí en ese bucle que os he dicho, y aquí yo, si estás en ese punto, sí que te recomiendo, y se lo recomiendo a cualquier deportista, esté pasando por molestias, esté pasando por una lesión o incluso quiera mejorar su rendimiento en jiu-jitsu, que meta 2 sesiones de entrenamiento a la semana de full body, de cuerpo completo, sea un entrenamiento enfocado principalmente a jiu-jitsu, un trabajo de fuerza totalmente global, que se trabaje también esa parte de explosividad, pliometrías, y que al final tu cuerpo esté lo más adaptado posible al deporte. Y al final muchos piensan que no tienen tiempo, y precisamente os voy a dejar mi Instagram por aquí, que es @lalobarfer.fisio, ya que he estado preparando en estos días una rutina específica para luchadores de Jiu-Jitsu, que creo que para personas que no hayan entrenado nunca fuerza, lleven 4 o 5 días a la semana entrenando Jiu-Jitsu, pero no saben por dónde empezar para acabar con esos dolores, y tampoco tienen tiempo porque al final lo compaginan con su trabajo. He preparado una rutina que puedes hacer 2 días a la semana desde casa, de cuerpo completo, tanto para prevenir lesiones en el Jiu-Jitsu como para recuperarte de muchas de ellas, y no necesitas nada de materiales, con tu propio peso corporal. Así que pásate por ahí, sígueme, y si la quieres directamente, ponme la palabra rutina por ahí por Instagram y te lo enviaré encantado, ya que, vamos, se lo he enviado ya a muchísimos luchadores y creo que tiene mucho valor. Así que pásate por ahí si estás en ese caso. Entonces, ya para terminar, os quería hacer como un breve resumen de lo que habría que hacer en un caso de una persona que haga jiu-jitsu y que esté pasando por molestias o lesiones. Y al final el primer paso es identificar el dolor, la lesión, y hacer una valoración y ver realmente qué es lo que te pasa, por qué te pasa, qué compensaciones puede estar habiendo, y desde ahí trazar un plan claro y luego hacer una preparación física, un trabajo. Al final yo veo la recuperación de lesiones siempre me gusta verlo desde esa parte más activa, sobre todo en este tipo de deporte, en el que a lo mejor muchas veces no son lesiones agudas, aunque en muchos casos sí, pero cuando son molestias generalizadas, lo mejor que hay en mi opinión, es el trabajo de fuerza, el movimiento, ser la parte activa tú del tratamiento. Entonces, todo lo que puedas hacer, entonces enfocar, una vez que sabemos el porqué y hemos trazado el plan, empezar esa preparación física de trabajo de fuerza, darle microdosis de movimiento. Luego, muy importante, ver todo lo que rodea en tu día, qué es lo que haces en tu día a día, cómo trabajas, en qué trabajas, cuántas horas al día duermes, cómo es ese descanso, cómo es esa recuperación, cuántos días entrenas, cómo son cada entrenamiento de Jiu-Jitsu, cómo enfocamos cada entrenamiento de Jiu-Jitsu, porque ya os digo que no todos los entrenamientos de Jiu-Jitsu hay que dar el 100%. Muchas veces hay que saber cuándo apretar y cuándo aflojar, y más si estás en una recuperación, cuándo metemos esos entrenamientos de fuerza, qué consejo o qué movimiento podemos darle al cuerpo durante el día, aunque no estemos entrenando, para que esa recuperación se acelere. Al final son muchas cosas para que una recuperación sea óptima. Y luego el tercer y último paso es trazar un plan que sea sostenible en el tiempo. A lo mejor al principio pues hay que invertir más tiempo y esfuerzo para que esa recuperación llegue, pero una vez estamos 100% recuperados y ya lo que queremos es mantener el jiu-jitsu constante y mantenerlo sobre todo sin recaídas, porque al final yo lo que digo es que para progresar en jiu-jitsu lo más importante es no tener que dejar de pisar el tatami. Entonces la continuidad es lo más importante que hay, en mi opinión, en el jiu-jitsu para mejorar, y para eso requieres de tener un cuerpo fuerte y que no se lesione. Entonces, una vez ya estamos recuperados, lo importante es mantener unos hábitos de vida
saludables y que no te supongan un gran esfuerzo y te mantengan en equilibrio para mantener tus sesiones de entrenamiento de Jiu-Jitsu, de fuerza, y que al final no vuelvas a recaer y te mantengas el máximo tiempo posible practicando el deporte. Entonces, ya para terminar, si estás en ese ciclo de dolor y de recaída y estás, por así decirlo, harto, o como yo estuve en su día, de estar desesperado por volver a pisar el tatami, por no saber por dónde empezar, por esa frustración de incluso de replantearte de si realmente yo estoy hecho para el deporte o de si me podré volver a recuperar y practicar al 100% el jiu-jitsu, que sé desde primera mano que es una situación frustrante y quieres empezar tu cambio, tu recuperación, empezar a saber qué hacer en tu día a día, qué entrenamiento hacer concreto para tu lesión y al final recuperarte al 100%, te recomiendo que empieces tu cambio desde ya. Y si quieres empezarlo, te recomiendo que me sigas por Instagram, ya que ahí estoy dando consejos diarios para luchadores de Jiu-Jitsu, para su recuperación. Y estoy entregando también rutinas, cualquier cosa que os pueda ayudar, la estoy entregando por ahí, que ya os lo dije cuál era mi Instagram, que también lo tenéis en la descripción. Y luego ya si directamente queréis dar paso y tenéis claro que queréis empezar vuestra recuperación, hablarme directamente por Instagram, por mensaje directo, hablamos, valoro tu caso y en caso de que vea que puedo ayudarte, pues te lo ofreceré sin problema. Y nada, espero que os haya servido el vídeo, dejad un me gusta y un comentario. Voy a estar trayendo muchos más vídeos constantemente aquí a YouTube para ayudaros en todo vuestro proceso, para tanto prevenir como para recuperaros de lesiones. Así que nada, no olvidéis de suscribiros, de dejar cualquier comentario por ahí y nos vemos pronto.